Pero yo les digo que el doctor Claudio Sin es un médico que llegó a lo más alto como médico. Se formó incluso en nuestra séptima cátedra de medicina también, ¿no? En el hospital de clínica. Estuvo en nefrología, pero además En este piso, en este hospital. en este piso y en este hospital. A posteriori, llegó a presidir una de las sociedades científicas, por favor pueden pasar y tomar asiento, una de las sociedades científicas más prestigiosas, que es la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, con toda la actividad académica y de investigación que ello requiere. Pero por otro lado, es además un universitario cabal, que fue secretario de salud a cargo de los 3 hospitales de la Universidad de Buenos Aires, como tal, en la gestión del rector Ayub. Por otro lado, y si eso queda corto, ha sido un funcionario que gestionó y estuvo a cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y si nos quedamos cortos, usted que no lo conocía al doctor Sin, bueno, y para toda su vida, un político que llegó a lo más alto, nada menos que en el Senado italiano. Por todo ello, pero además me quedaría corto, el doctor Claudio Sin hace gala de la amistad y es un amigo cabal. Y yo tengo que reconocer, digo, en ese aspecto, todos los buenos momentos y toda la ayuda que ha recibido de Claudio. Por todo ello, Claudio, humildemente, este aplauso de la Corte. Yo hay dos cosas, buen día a todos, hay dos cosas que siempre envidié de Roberto: su capacidad docente, el nivel que alcanzó en la misma, por supuesto en esta carrera docente tan particular, y esa voz tan particular. Yo que hago medios de comunicación, si tuviera esa voz sería, no sé, el número 1 indiscutiblemente. Así que, y la tercera cosa que no sé si le envidio, pero sí me da mucha nostalgia, es que todo lo que sabe sobre el vino lo sabe. Gracias, Roberto. Gracias a todos por la invitación. Para mí es un honor estar aquí de nuevo. Les quiero contar, le venía diciendo en el ascensor a la gente que me escuchaba, porque siempre cuento esto. Yo empecé en este hospital en el año 1970, recién se abría. Se había cerrado el hospital viejo y funcionaba la Plaza Hussein y se abría este hospital. En este piso, la idea era sumar todas las cátedras de nefrología, de neumonología, etcétera, de las 4 cátedras en un solo servicio. Eso no funcionó finalmente, o funcionó a medias, pero cuando comenzó esa historia, yo fui miembro del servicio de nefrología de este hospital. Y en este piso, en este hospital, teníamos el mejor centro de hemodiálisis de Sudamérica. Había, para quienes saben de nefrología, había 12 riñones Travenol con filtro y había 14 riñones planos Calvo en este hospital. Y cruzábamos a la avenida Córdoba, a una librería que había enfrente, para comprar el celofán para poner entre las placas del riñón calvo, el riñón plano, que es un riñón que fue un invento argentino. Y aquí llegaba la gente más importante, los enfermos derivados de casi todo el país y de países vecinos también, para dializarse, para hacerse hemodiálisis crónica intermitente, que en ese momento duraban cada sesión de hemodiálisis entre 8 y 10 horas. Era una tortura para los pobres pacientes, sobrevivían 4 o 5 años como máximo. Hoy la sobrevida es infinita, los equipos son absolutamente diferentes, etc. La otra cosa que hice, más allá de trabajar mucho en ese hospital, funcionaban todos los ascensores, debo decir, porque bueno, recién empezaba. Pero 50 años después, sin mantenimiento, por supuesto, tienen las condiciones que hoy conocen y que viven. Son 2 cosas más que quiero contar antes de comenzar con la charla, específicamente, si me permitís, Roberto. La primera, cuando el rectorado ALIU, yo fui secretario de salud de la Universidad de Buenos Aires, el rectorado, y a mí dependían los 3 hospitales, más otros 2, que era el odontológico y el universitario, el veterinario. Hicimos un proyecto de reconstrucción
de un refreshment del Hospital de Clínicas, porque el gobierno de ese entonces nos ilusionó con que nos iba a dar fondos para hacer esto. Hicimos un trabajo muy minucioso con todos los jefes de cátedra, con todos los jefes de departamento, con todos los profesores titulares, para ver qué espacio iban a ocupar cada uno de ellos, dónde iban a estar los laboratorios del CONICET, etc. Hicimos un trabajo, yo creo que fantástico, durante 2 años. Entregamos esa maravillosa carpeta al gobierno anterior, que por supuesto la archivó en algún lugar que nadie sabe dónde. Pero era, porque según los estructuralistas de la Universidad de Buenos Aires, este edificio se puede recuperar, no hay que implosionarlo, porque era la primera cosa que nosotros preguntamos, si había que implosionar esto o no. Dijeron que no, que se podía reconstruir, incluso funcionando, y a ese proyecto apostamos, que por supuesto quedó, como tantas cosas en Argentina, lamentablemente, en agua de borraja, sino porque sea el gobierno anterior, digo porque ocurrió en el gobierno anterior, no porque específicamente le cargue la culpa política a ese gobierno, me lo mismo. Yo era un técnico que intenté reconstruir este hospital. Y el tercer punto que quiero contarles de mi historia académica es: yo fui la primera persona que trajo a la República Argentina y por ende de Sudamérica el control ambulatorio de presión arterial. El control ambulatorio de presión arterial fui a comprarlo en la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, donde había estado casi 8 meses, y compré un equipo que pesaba 12 kilos, se llama SpaceLab 1200, ¿te acordás? Cargaba 6 pilas de las más grandes, y nosotros le colgábamos eso a la gente y tratábamos de controlar la presión arterial durante 24 horas. Y pretendíamos que la gente tuviera sexo además con eso, para ver qué pasaba durante la actividad de todo tipo. Y lo cierto es que fue una maravillosa experiencia. Después, hoy, han visto ustedes los controles ambulatorios de presión, que tienen el tamaño de la caja de un cigarrillo. Y había gente que usaba el equipo durante el sexo y fue muy interesante ver qué pasaba. No se lo voy a contar porque no es el tema de hoy, pero si quieren otro día vengo y les cuento qué pasaba. Después, el tiempo y las circunstancias me convirtieron en senador de la República Italiana, del senado más antiguo de la historia, del año 510 a.C., y me mandaron a Roma a vivir durante 6 años. De casualidad, cuando llegué a Roma, el lugar donde yo trabajaba era el lugar donde había vivido Michelangelo Merisi y Caravaggio. El lugar donde estaba mi estudio, mi despacho, era el lugar donde estuvo la pensión donde él vivió también. Vivió en un palacio, el palacio se llamaba Firenze y hoy Madama, que es la sede del Senado de la República Italiana, en Roma, y además vivió en una pensión que hoy es un edificio de 7 pisos, donde estaba mi oficina. Y la calle donde yo viví, donde estaba mi departamento, era la calle donde él peleó y mató a un mercenario italiano, romano, motivo por el cual tuvo que escaparse de Roma. La iglesia que está enfrente al Senado de la República Italiana se llama San Luigi de Francesi, es una iglesia maravillosa, y ahí están las primeras obras del Caravaggio. Entonces, después de 3 meses de estar ahí, digo, voy a tener algo que ver con este hombre, porque no puede ser que todo lo que tenga alrededor tenga que ver con el Caravaggio. Algo más allá de gustarme la pintura, como nos gusta a todos, no mucho más que eso. Yo no soy un crítico de arte, ni lo pretendo, ni me importa hacerlo. Pero me di cuenta que había una historia de contacto, de conexión con el Caravaggio. Y entonces empecé a buscar la historia del Caravaggio y fui a cada lugar donde él estuvo, hasta el lugar donde murió, Porto Ercole, a recoger información sobre los sitios y tuve la suerte de estar en Europa, como les dije, mucho tiempo, y entonces viajé viendo cada una de sus obras. Las únicas que no vi son las que están en Estados Unidos, porque yo en general a Estados Unidos no voy. Pero las obras que están en Europa las vi todas, y fui a ver cada una de ellas, incluso la que está en Malta, que para mí es una de las más lindas. Y me empecé a entusiasmar con la personalidad del Caravaggio. Digo, pero ¿qué pasa? Que un tipo que vivió tan poco tiempo, que pintó durante 20 años nada más, o 19, e hizo una cosa tan fantástica que de pronto la gente decidió olvidar, porque durante 300 años el Caravaggio no se conocía. Hasta 1920, que un crítico de arte italiano, Roberto Longhi, muy importante, descubrió el Caravaggio. Y entonces cuando descubrió el Caravaggio aparecieron pinturas de Caravaggio por todos lados, porque Michelangelo Merisi de Caravaggio no firmaba. Firmó una sola. Una sola, bravo, firmó una sola. La decapitación de San Juan Bautista en Malta. Exacto, yo tengo una foto para mostrarles dónde firmó. Exacto, muy bien. Me alegro mucho que sepan de qué estoy hablando, porque no sé si les interesa la pintura o no, o el Caravaggio en especial, pero es una personalidad tan particular que creo que cuando termine esta clase alguien va a ir a Google
a buscar verdad y mentira sobre Michelangelo Merisi el Caravaggio. Se llamaba el Caravaggio porque decidió ponerse el nombre en el lugar donde se había radicado su familia de toda la vida, que es Caravaggio, la población que hoy tiene, yo estuve allí 3 veces, una población que tiene, un pueblito que tiene 16.900 habitantes en Bérgamo, en la Lombardía, cerca de 30 kilómetros de Milano, para ser más concreto. Hay todavía descendientes Merisi se dice en italiano, hay descendientes Merisi. Por eso hubo hace muy pocos días una información de un instituto de infectología de Marsella sobre la causa de la muerte del Caravaggio, y se pudo saber perfectamente bien. Yo les voy a contar luego cómo murió y de qué murió. Empecé a buscar información sobre su personalidad desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, y encontré un libro que yo conocía, pero que no me acordaba que había hablado también de Caravaggio, que se llama Los locos egregios, de Vallejos Nájera, un psiquiatra, psicólogo, un psiquiatra y psiquiatra forense español muy importante, que es una descripción de todos los locos más importantes de la historia, entre los cuales el Caravaggio. Caravaggio tenía una personalidad psicopática, era un tipo de carácter explosivo, casi un epileptoide, una persona que no pudo controlar nunca sus impulsos, y esto lo llevó definitivamente a la muerte. Murió a los 39 años y empezó a pintar a los 19, pintar en serio, antes se formó. O sea que en ese poco tiempo pintó muchas obras, 80, 85, 100, nadie sabe cuántas. Incluso en Argentina hubo una obra de él en el año 1965, una familia de apellido Gómez dijo tener una Magdalena del Caravaggio, pues nos dimos cuenta que era una copia nada más. Pero ahora hay 50 reconocidos. Muy bien, bravo, hay 50 reconocidas, sí señor. Es muy difícil reconocerla, porque la única persona que tenía la expertise para reconocerla, Roberto Longhi, murió, un crítico de arte, insisto, muy importante. Yo, obviamente, no lo conocí, pero conocí a un discípulo de él, que ahora es diputado de la República Italiana, muy amigo mío, que se llama Vittorio Sgarbi. Sgarbi es una persona muy conocida en Italia, muy famosa, es un crítico de arte de los más conocidos. Y después hablé, antes de morir, con Dario Fo. Dario Fo escribió un libro sobre el Caravaggio. La verdad que a medida que iba interiorizándome la vida de Merisi, me pareció que era una cosa tan fantástica. Hay quienes dicen que es tan grande como Michelangelo Buonarroti, hay quienes dicen que es tan grande como Leonardo da Vinci. Yo estoy convencido que es así. Y lamento mucho que no se conozca tanto, pero el Caravaggio es, les diría, para mi gusto, el pintor más importante de la historia, porque cambió la forma de pintar. Él tenía los voy a poner, si me permiten, antes de mostrar las fotografías, en época, porque es muy importante saber en qué época se desarrolló la vida del Caravaggio y por qué hizo lo que hizo. Era una época absolutamente violenta. De hecho, el día que él nació, el año que él nació, en 1571, ocurrió la batalla de Lepanto, donde Cervantes Saavedra perdió un brazo, por eso el manco de Lepanto. En esa batalla Felipe II le ganó a los turcos, y la Sacra Alianza le ganó a los turcos, a los otomanos, y definitivamente los sacó del Mediterráneo. Pocos años antes, en el año 1535, 38 para ser más concreto, comenzó la Contrarreforma, porque el mundo estaba revolucionado por la Reforma protestante. Habían aparecido Lutero, Calvino y compañía, y habían despojado las iglesias. Lutero y Calvino decían, pero ¿para qué necesitamos intermediarios para hablar con Dios? Cuando uno quiere hablar con Dios, habla con Dios, no tiene por qué haber un cura de por medio, o una iglesia, o tantos ornamentos, o tanta historia. Esto conmovió a la iglesia profundamente y la partió en dos. El Papa Pablo III, un personaje fascinante, era un personaje muy particular que creó nada más y nada menos, por ejemplo, que la Compañía de Jesús, los jesuitas, en el año 1535, concretamente. En el 38 empezó el Concilio de Trento, porque él llamó al Concilio de Trento para ver si podía, para ver de qué manera podía neutralizar la reforma, y que organizó la Contrarreforma. La Contrarreforma tuvo dos caminos posibles. La de los papas, que dijeron, bueno, ornamentemos las iglesias
llenemos las iglesias de esculturas, de pinturas, de frescos, porque así la gente se deslumbra. Y como la gente era analfabeta, la mayor parte de ella aprendía sobre la vida de los santos y los mártires y de Dios y de Jesús, etc., a través de las pinturas, a través de los frescos. Dijeron, hagamos esto, convoquemos a todos los mejores artistas de Europa a Roma y que pinten, esculpan y hagan todo lo que quieran en las iglesias para que la gente se sienta atraída por esto de ver una iglesia deslumbrante. Así empezó uno de los caminos de la Contrarreforma. El otro camino de la Contrarreforma estuvo en manos de los Borromeo. Eran arzobispos de Milano, Carlo Borromeo y el Santo, Federico su primo, no lo ves, pero estuvo a punto de serlo, que dijeron, no, esto no es la Contrarreforma. La Contrarreforma tiene que ver con salir de los palacios, salir de los castillos que tenemos, salir de las habitaciones cómodas e ir con la gente, tipo Concilio Vaticano II. Pero no, hay que tomar el burro, subirse al burro, ir a la calle y hablar con la gente, a ver qué le pasa. Y esto hicieron los Borromeo. Por supuesto enojaron a todo el mundo. Esos fueron los dos caminos de la Contrarreforma. Por supuesto ganó el camino de los papas y gastaron muchísima plata en hacer cosas impresionantes. El papa en ese momento, que comenzó esta historia de adornar tanto las iglesias, era Sixto V, que era pariente de Sixto IV, del cual hizo la Capilla Sixtina. Por eso la Capilla Sixtina se llama así, por Sixto IV. En ese contexto de situación tan convulsionante, revolucionaria, de grandes cambios, de cambios profundos, porque la gente optaba entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica apostólica romana, la Santa Madre Iglesia romana. Y había que tomar partido por uno u otro, no había forma de quedar en la mitad de camino, porque si no uno quedaba fuera de cualquier protección divina. Había que elegir el camino para la protección, pero claramente la protección era indispensable. En ese mismo contexto había dos potencias muy importantes en Europa, Francia y España. España Felipe II, en Francia Enrique IV, los Habsburgo y los Borbones. Este Enrique IV es chosno del actual Felipe VI, rey de España. Peleaban por la supremacía, y la supremacía la lograban aliados con los estados pontificios del Vaticano, porque en el Vaticano había no un papa, había un papa rey. El papa era el rey del Vaticano y de los estados pontificios que llegaban hasta el Adriático. En ese contexto, el Vaticano hizo una alianza con Felipe II y arrasaron casi toda Europa. De hecho, España se quedó con la Lombardía, se quedó con Milán, por ejemplo. La cuestión es que en ese marco de referencia, donde había mucha violencia, mucha guerra desarrollándose, mucha guerra intelectual, terminaba el Renacimiento. Era el Renacimiento tardío, empezaba el manierismo. Y después el manierismo significa la manera de copiar o pintar a la manera de los clásicos vénetos o lombardos, los pintores más importantes en ese momento, el Tiziano, por ejemplo. Nadie pensaba que se pudiera pintar de otro modo, más que copiando los clásicos renacentistas o copiando evidentemente a los lombardos y venecianos, que en ese momento predominaban en toda Europa, y los flamencos, por supuesto. Del otro lado estaba Rubens, Rembrandt, empezaban a aparecer. En ese contexto nace Michelangelo Merisi, nace en Milán mismo. A los pocos años de nacer, a los 5 años, hay una peste en Milano que duró casi 2 años, que mató a mucha gente, entre los cuales el padre de Caravaggio y a uno de sus tíos, y generó que la familia de Caravaggio, lo que quedaba de la familia, se escapara otra vez a Caravaggio, que estaba a 30 kilómetros de Milano, como les dije. Era un marquesado que pertenecía al ducado de Milano. El duque de Milano era Francesco I Sforza. Se fueron a Caravaggio, quedaron ahí 8 años y después él volvió a Milano y empezó a trabajar como pintor en un taller, como super ayudante, último perro de la guardia, para hablar en términos concretos. Y de un pintor que pintaba frescos, no importa el apellido, no fue trascendente.
pero él le alcanzaba las pinturas, armaba las pinturas. Por eso se cuenta también que la mayor parte de los pintores de esa época tenían saturnismo, porque tenían mucho contacto y armaban ellos mismos sus pinturas, motivo por el cual era probable que la irritabilidad del Caravaggio también tuviera que ver con un saturnismo crónico. Yo tengo algunas dudas porque, primero, nunca se pudo saber. Segundo, porque él era un vago pintando. Él pintaba 5 días, 6, 7 días y después dejaba de pintar por 2 meses. Iba de farra, gastaba la plata que había ganado y volvía a pintar. Hasta que alguien le puso orden, pero eso fue bastante después. En ese contexto Caravaggio crece, por supuesto, y en 1592 decide irse a Roma, porque el llamado de Clemente VIII, estaba en ese momento ya como papa, Sixto V había desaparecido, muerto, estaba Clemente VIII, que iba a llamar al jubileo del 1600. Iban a llegar a Roma 3 millones de peregrinos de todo el mundo. Entonces había que adornar rápidamente las iglesias, porque las iglesias tenían que ser el imán que atrajera a la gente, que devolviera a los peregrinos a la verdadera religión, que era la católica romana, la que predicaba la Santa Iglesia de Roma. Y había que adornar las iglesias rápidamente, por eso la convocatoria de Sixto después se convirtió en la convocatoria de Clemente VIII. Llega a Roma y porque había que ir allí, toda la historia iba a pasar por Roma. El primer concilio fue en el primer jubileo fue en el año 1300. Aquel fue para vender bulas papales y vender perdones, y este fue para juntar plata, para ver si podíamos reformar las iglesias. Cada jubileo tiene un sentido especial. Ahora se hacen cada 10 minutos, antes se hacían cada 100 años. Digo porque hubo uno un poquito que convocó Francisco bajo el lema de la misericordia, ¿no? Pero la verdad es que había que ir a Roma. Si yo hubiera estado allí, hubiera ido a Roma. ¿A hacer qué? A trabajar de médico, seguramente, porque había pocos. Eran cirujanos, no eran médicos. Con el perdón. Lo cierto es que llega y no sabe bien qué hacer. Que se iba a meter. No era conocido, por supuesto. No es que lo quisiera mucho la gente. Y tenía, además, una inclinación sexual, como mucha gente de ese entonces, ambigua, por darle un nombre considerado. En realidad creo que era un homosexual encubierto, que usaba efebos, como son Michelangelo o Leonardo, y también de vez en cuando alguna prostituta para disimular un poco, porque así era la historia. No es que a la iglesia le importara demasiado que fuera una cosa u otra, en ese momento no interesaba mucho, ¿no? De hecho había cardenales, este papa que yo les cuento, que creó la Compañía de Jesús y después se llamó al Concilio de Trento, Paulo III, era el hermano de apellido Farnese, era el hermano de Giulia Farnese. No debe ser Caravaggio. Perdón, les decía de Pablo III que era el hermano de Giulia Farnese. La Farnese fue la amante del Papa Borgia, Alejandro VI. Y ella, el hermano era un vago que no tenía dónde caerse muerto, no, tenía mucha plata, pero no hacía nada, no tenía ningún oficio o profesión. Alejandro se llamaba, el hermano de Giulia. Y entonces ella, en una noche de cama con el Papa Borgia, le dice: ¿por qué no hace carretera a mi hermano que está ahí al pedo, dando vueltas y no sabe bien dónde? Pero y el Papa Borgia le dice: pero mirá que es muy joven este chico, tiene 30 años, nada más vuelve a ser cardenal. Pero la gente vivía en aquel entonces 40 años, no es que hubiera una expectativa de vida mucho mayor. Y finalmente, dado los encantos de la Giulia, que la Giulia Farnese fue la mujer más linda de Roma durante mucho tiempo, hay varios palacios en Roma que hoy son de la familia Farnese, uno de ellos es el Mercado de Francia, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes conocen Roma? Por favor, ¿pueden levantar la mano? Ok. Bueno, entonces, se ubican donde está, atrás del campo de flores. Y la cuestión es que finalmente el Papa Borgia, Alejandro VI, hace cardenal a este hombre, porque después interviene el hijo también, Cesare Borgia, y le dice: mira, hacelo cardenal, porque si no esta mujer va a ser un escándalo en Roma. Y lo hizo cardenal. Y llegó a Papa, Pablo III. Y no es poca cosa, porque hizo muchas cosas importantes. Este vago, que tenía 4 hijos además,
Llegó a Papa y no hizo cosas importantísimas. Concilio de Trento, la Compañía de Jesús. Los caminos del Señor son infinitos, dijo después Borgia, enterado de esta historia. La cuestión es que vuelvo cerca del 1600, cuando llega el Merisi a Roma, y él se encuentra con dos hechos que son devastantes. El primero, era una persona obviamente muy sensible, y el primero es la ejecución de una familia noble romana. Escuchen esta historia porque es sumamente interesante. La policía papal se llamaba la corte, como acá le dicen la gorra o algo así, o bani, ahí le decían la corte. Los vagos de la calle le decían la corte. Había una familia noble italiana, de origen toscano en realidad, pero definitivamente en Roma, asentada en Roma, que se llamaba la familia Cenci, C-E-N-C-I. Hoy hay una gran sastrería en Roma, se llama Davide Cenci. Los Cenci eran banqueros del Papa, en parte, de tal modo que el Papa dependía mucho de los Cenci. Había un señor, el barón Cenci, que tenía una familia bastante numerosa, tenía 4 hijos varones y una hija mujer, Beatrice Cenci, una mujer muy chica, de 19 años, lindísima, la más linda de Roma. Beatrice Cenci lo que hizo fue denunciar que su papá la abusaba. El padre abusaba de ella, eso por supuesto jamás se denunciaba, y mucho menos en una familia noble. Beatrice decide denunciarlo, toma las riendas, en alianza con la madre, pero la madre no hace la denuncia, se la denuncia a ella. Y por supuesto la corte papal, ante la situación de un banquero del Papa, noble romano, noble toscano en Roma, no hace absolutamente nada y desestima la denuncia de este abuso permanente del papá de Beatrice Cenci contra Beatrice Cenci. Beatrice, decepcionada por esta historia, conforma una alianza con su madre y sus hermanos, contratan a un sicario y hacen matar al padre, lo tiran por una de las torres de su castillo. Y dicen que el padre, hacen ver que el padre denuncia que el padre se suicidó. La corte, la policía del Papa, que nunca actuaba más que para los que no tenían nada, sospechó que realmente aquí había una historia tenebrosa de por medio e hizo las investigaciones pertinentes y descubre que realmente uno de los asesinos, porque eran dos, ya uno fue y el otro no, el que no fue denuncia al que fue como que lo habían contratado, etc. Y la familia Cenci termina toda en la cárcel en Castel Sant'Angelo, para los que conocen Roma. Era la prisión del Papa en ese momento. Antes se decidió su palacio, después su fortaleza y después la prisión. Termina en prisión y la Sacra Rota Romana, el Tribunal del Vaticano, decide ejecutarlos. Salvo al menor de los hermanos que tenía 12 años, que no le iban a cortar la cabeza. A los nobles les cortaban la cabeza, a los que no eran nobles, a los villanos, los colgaban. Pero el menor de 12 años tenía la obligación de presenciar las ejecuciones de la familia. ¿Viajó? ¿Cómo? Así funcionaban las cosas. Si ustedes quieren interrumpir, preguntar algo, no, vamos. No tengo ningún problema. No sé, me da igual. Finalmente la ejecución, se corre la voz de esta ejecución y llegan a Roma decenas de miles de personas para verla. Se hace frente a Castel Sant'Angelo, en lo que es el puente que une una riva y la otra de la Tíber. Y el Caravaggio va a esa ejecución. Él se había cruzado solo una vez con la Beatrice Cenci y había quedado prendado de ella. De hecho, después pinta un cuadro, la pinta en un cuadro. Ocurre la ejecución, decapitan a toda la familia, excepto al menor de 12 años. Y quedan todos muy conmocionados por esta historia. Más allá de la violencia callejera, que había mucha violencia política en ese momento. Al año siguiente, el Caravaggio tiene que presenciar otro hecho terrible. Había en ese momento un predicador dominico, un tipo sumamente inteligente, pero sumamente inteligente, llamado Bruno de apellido,
que predicaba en contra del Papa, como hizo Savonarola en contra de los Borgia en la época de los Medici en Firenze. Bruno predicaba en contra del Papa. Al Papa, por supuesto, no le gustaba que predicaran en su contra.